Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Dylan Thomas. Mi sangre nace en las venas de las rosas. Alguien me aburrió. Creo que soy yo. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy recordaremos algo de la vida de Dylan Merle Thomas. Nacido el 27 de octubre de 1914 y fallece el 9 de noviembre de 1953. Poeta, escritor de cuentos y dramaturgo. Famoso por ser un bohemio y algo borracho, famoso también por su vozarrón cautivante que atraía, cual cantante juvenil, a cientos de personas a sus recitales poéticos, o a pegarse al receptor cuando hablaba en la BBC. Poeta precoz y repentinamente fallecido, el caos y el exceso fueron su camino a la genialidad. Hoy abordaremos su vida. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Su precocidad se nota ya desde su infancia. A los 4 años fue capaz de recitar de memoria Ricardo II de Shakespeare, preconfigurando no solamente su singularidad, sino también sus dotes histriónicos. A los 16, Thomas abandonó la escuela para convertirse, a instancias de su papá, en periodista del South Wales Evening Post. En esta publicación, donde se desatan las dotes de escritor de Thomas. Dylan tenía la necesidad de aislarse para poder crear. Aunque se pasara media vida sociabilizando en pubs, que era no solo donde bebía, sino también donde captaba historias que aprovechaba después para sus poemas y sus relatos, siempre necesitaba volver constantemente a su tierra. Aunque viviera en Londres, fuera de Gales era incapaz de escribir. Fue seguramente influenciado por su padre para amar la poesía y la bebida. Tuvo una madre sobreprotectora y una hermana, que fue una actriz frustrada, quien seguramente contagió la beta dramática en Dylan. Aún vivía en casa de sus padres cuando a los 20 años publicó sus primeros poemas. La obra de Thomas no es copiosa, pero es de una calidad y una frescura inusitadas. Fueron 4 los ámbitos literarios en los que él incursionó: el cuento corto, el guión teatral, el guión para radio y cine, y finalmente la poesía. Es en este último ámbito en el que más se lo ha reconocido. En mayo de 1933, Thomas publicó en el New English Weekly varios de los poemas por los que es más reconocido. Por ejemplo, And Death Shall We Have No Dominion, Before I Knocked, and The Force That I Threw the Green Fuse Drives the Flower. Poema supuestamente dedicado a su primera novia e hija, que murieron ahogadas en 1931. En 1934, comenzó a publicar sus poemas y para el 18 de diciembre de ese mismo año publicó su primer libro, 18 Poems, que es, como decíamos, del año 1934, por el que ganó un concurso organizado por The Sunday Referee. Vamos a escuchar ahora
justamente a Dylan Thomas en su propia voz. Obviamente está en inglés, pero vamos a escuchar porque tenía una voz muy especial. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Hubo hasta 8 mujeres que dejaron huella en la vida de Dylan Thomas. De su primer amor a su llegada a Londres, la poeta Pamela Hansford, a la última que lo vio consciente antes de morir en Nueva York, Elizabeth Reiter. Pero el poeta nunca dejó de amar a su manera a la madre de sus 3 hijos, en ese peculiar triángulo en el que siempre estuvo presente la bebida. Diría Thomas de esta relación: la nuestra no fue solo una historia de amor, fue también una historia de alcohol. En 1936 contrae matrimonio con Caitlin Manara, al tiempo que publica su segundo libro, 25 Poems, que no hace sino consolidar su reputación entre la crítica y los lectores. Con todo, las cosas no van bien económicamente. Sumido en una pobreza exasperante, el alcoholismo lo ha tomado por completo y es mediante la bebida como encuentra la lucidez que le permite crear imágenes oscuras y delirantes que hicieron así famosa su poesía. Hacia 1939, Europa empieza a vivir el horror de la Segunda Guerra Mundial. Dylan quiere alistarse, pero se le declara no apto para el combate. Entonces empieza su carrera radiofónica, para la cual demostró un particular talento, especialmente como guionista y locutor. Realizó alrededor de 200 grabaciones para la BBC y escribió el guión de al menos 5 películas en 1942. En la radio de la BBC de Londres, su labor es el comentario de documentales cinematográficos, pero también tendría reservado otros proyectos, como el poema dramático Bajo el bosque lácteo, que fue póstumo, de 1954, o El mapa del amor. En 1946 aparece la que es considerada su obra cumbre, Muertes y entradas. Viaja a Estados Unidos, donde incursiona en el guión de cine que no llegará a ver en pantalla. En 1952 se publica una recopilación de sus poemas que van desde el año 34 al 52 en una colección que se llama Colección de Poemas, por esta se le otorga un premio de poesía. En la compilación está incluido uno de sus más reconocidos poemas, Do Not Go Gentle Into That Good Night, escrito como una elegía heterodoxa ante la muerte de su padre. Y aquí tenemos algunos fragmentos de una carta de Dylan Thomas. Qué terriblemente fácil es resultar herido. A mí me hacen sufrir a diario las cosas más nimias y sutiles. Uno se pone la coraza todos los días, pero el verdadero yo, el herido, sigue en el interior, oculto a la mirada de los demás. Si me quito la armadura, no dispares, querida mía. No sé lo que significa la frase te quiero, solo sé que lo hago. Nos encontraremos y yo seré feliz de nuevo, y trataré de hacerte feliz y de no hacerme el listo. Trotaremos juntos, haremos cosas, nos comprometeremos con ellos, con la gente, encontraremos un lugar con baño y sin cucarachas, y seremos felices allí. Ya sé que no somos santos, ni vírgenes, ni lunáticos. Conocemos también la lujuria y las bromas de servicio público, y a la mayoría de la gente sucia. Sabemos tomar autobuses y que nos timen con el cambio, y cruzar carreteras y decir frases muy serias, pero nuestra inocencia es inmensa, y nuestro amor aún más profundo y vergonzoso secreto es que se nos da igual
no saber nada. Siento tu corazón constantemente. Estas cartas han sido extraídas del libro Cartas de amor de Dylan Thomas, del sello editorial Siberia. Al leer este libro, asistimos a la evolución de un personaje que ama, bebe y escribe sin moderación. Llora, se queja, ríe y evoca. Y llena sus textos de vivencias y de imágenes extrañas que rompen con todo y sirven ya como muestra de su genialidad que desplegará luego en todos sus poemas. Así, al igual que lo hace con sus amantes, Thomas encandila y enamora al lector. Y digo que enamora porque no solo expresa sus emociones hacia las destinatarias de sus cartas, sino que se posiciona tan bien frente a la vida, la sociedad, y tiene la capacidad de burlarse de todo en mitad de la catástrofe. Y esto atrae. Por ejemplo, si fuera algo más parecido a Apolo, sería distinto, pero me temo que no paso de ser más que una personita despeinada. Las nubes cubren el cielo como una manta que se ha puesto sobre un piano para evitar el polvo. ¡Qué presuntuoso soy! Llena tu calavera como si se tratase de una escuela, de una cazuela con semillas de mijo. Cada uno de esas semillas será un grano de verdad, y las semillas que se unen harán surgir una respuesta. Soy un gilipollas. Palabras, frágiles palabras. Qué sucias copas pueden llegar a ser. Siempre he pensado que donde las clases altas hablan de pechos, las clases obreras hablan de tetas. Resulta interesante también la manera en la que ve la poesía, puesto que muchas de sus opiniones pueden trasladarse al momento actual sin resultar anacrónicas. En una carta escribe: por esa misma razón me rebelo contra el título de poeta. Hubo un tiempo en el que solo se llamaba poeta a los poetas, pero hoy en día se le llama poeta a cualquier persona que se atreve, con un conocimiento insuficiente de la lengua inglesa y una cursilería propia de Mary Corelli, a esparcir 2 o 3 imágenes en forma de verso. Ni siquiera tienen la decencia de ocultar sus excrementos en un lugar privado, sino que buscan un público para mostrarlos. La metáfora es vulgar, espero no le moleste. Todo aquello en lo que he puesto mi fe parece contradecirse por completo, pero he puesto mi fe en la poesía, cosa que no pueden decir muchos poetas. Más que un poeta, soy un maniático de las palabras. Esa es la verdad. No creas que me compadezco de mí mismo. Y un maniático de las palabras no es un poeta. Esa es la triste realidad. Vamos a compartir ahora un tema musical de la película The Edge of Love, que justamente habla de la vida de Dylan Thomas.
Mientras redactaba el guión de una obra de Igor Stravinsky, el 9 de noviembre de 1953, a las 12:40, en el Hospital St. Vincent de New York, Thomas murió. Los primeros rumores sobre la causa de muerte de Thomas privilegiaron la versión de una hemorragia cerebral provocada por un supuesto suicidio. Algunos dijeron que se había tratado de un asalto violento en las vías de la estación Van Cartel Park en la ciudad de Nueva York. Otros sostuvieron que finalmente había logrado beber hasta morir, ya que una joven danesa afirmó que un hombre bastante borracho le habló sobre la pérdida de su primer amor y le obsequió un libro antes de caer a las vías. Sus últimas palabras fueron: he bebido 18 vasos de whisky. Creo que es todo un récord. En su discreta tumba no hay epitafio. A su manera, Dylan lo escribió en vida. Escribió lo siguiente: no entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra la luz que se muere. Y hemos visto películas, Silvi. Así es. Hemos visto una que se llama En el límite del amor. Así es, la que nombrábamos hace un ratito en inglés. Ese es el título en castellano, muy bien. Sí, que es del Reino Unido. Es excelente, la película vale la pena verla, lo recomendamos. Y trabajan actores y actrices muy conocidos como Keira Knightley, Stina Miller, Matthew Rhys, Murphy, Camilla Rutherford y Lisa Stansfield. Y este es un drama que transcurre en la época de la Guerra Mundial, por supuesto, que es donde transcurre la mayor parte de la vida de la juventud de Dylan, y lo muestra como contábamos, ¿no? Como un poeta que vivió esta cosa de las pasiones al extremo. Por supuesto era alcohólico y bueno, y su vida también estaba en el límite de la transgresión permanente, ¿no? Acá se habla de un triángulo amoroso. Así Él es. Estaba casado con Kathleen, claro, y a la vez amaba a Vera, claro, que era su primer novia, digamos, una irlandesa que él conocía, y convivían los cuatro de una manera muy muy particular, ¿no? Sí, incluso, bueno, es como, para la época es muy fuerte, porque por supuesto vivían como dos parejas, pero también por momentos han compartido, sobre todo él, ¿no? Dylan Thomas, que era el Claro, que ese tenía amor por ambas mujeres. Sí. Y la otra que vimos, que a mí me gustó más particularmente, se llama Encendiendo las Estrellas, que es con Elijah Wood, una película que nos cuenta la relación entre este poeta galés y un crítico literario estadounidense, John Brennan. Uh-huh. El film está ambientado en los años 50, cuando Brennan invitó a Thomas a realizar una serie de recitales en Nueva York para presentar su obra. Así ambos van a pasar juntos algunos meses entre la poesía, pero también entre los desbordes del alcohol y estos excesos que van a contribuir un poco después a la muerte de Thomas, ¿no? Me gustó porque es una película que está hecha en blanco y negro. Me encantó la fotografía, la dirección y sobre todo rescato las actuaciones, ¿no? Que vamos a decir que este actor es muy conocido porque es Frodo en El Señor de los Anillos. Claro, sí, sí. Y él mismo ha dicho: yo no sabía nada de la vida de Dylan Thomas. Sabía que había sido una figura literaria importante y un escritor increíble, pero no lo conocía. Así que no tenía ningún prejuicio cuando leí su historia. Es como si los personajes hubiesen salido del guión. Su historia es fantástica. Y juntos protagonizan escenas increíbles. Bueno, y estamos llegando, como suele suceder, al final del programa de hoy. ¿Y de quién vamos a conversar el próximo Letras Íntimas? En el próximo vamos a hablar de una escritora que es muy cercana a nosotros porque es de Brasil, aunque no nació en Brasil. Se llama Clarice Lispector.
Sí, excelente escritora de poesía. Así que, bueno, como siempre, al llegar al final, agradecemos profundamente a nuestro operador, el señor Gabriel Sena, a nuestro productor, Romualdo Vera, y les decimos hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.